no llevamos el Evangelio, entonces nosotros nos sumimos en la oscuridad en que el mundo anda. Y por eso nosotros comenzamos a hablar de cómo el mundo habla, a tener los gustos que el mundo tiene y a tener los sueños que el mundo tiene y no los sueños que Dios tiene para nosotros. Porque ¿cuántos saben que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros? Estuvimos hablando sobre el respeto, amén. El respeto que hay que tenerle, por ejemplo, a Dios, el respeto que hay que tenerle a la autoridad establecida, el respeto que hay que tenerle a nuestros padres, a nuestros profesores, a las autoridades que Dios ha instituido, a la policía, al ejército, al alcalde, si así no nos guste, amén. Porque la Biblia dice que toda posición proviene de Dios, todo. Y nosotros ni siquiera nos podemos quejar de los gobernantes que tenemos, porque la Biblia dice que Dios le coloca al gobernante que el pueblo se merece. Entonces, si la Biblia dice que cuando los justos gobiernan, que hay paz y felicidad, pero que cuando los impíos gobiernan, pues que hay zozobra, y vimos también la honestidad. Vimos que cuando una persona es respetuosa, ¿cierto? Entonces es una persona que está amando a Dios. Cuando una persona es honesta, es una persona sincera, honorable, íntegra y transparente. Cuando la persona no es honesta, entonces es una persona mentirosa, manipuladora, astuta y tramposa. Vamos a comenzar a enseñar hoy sobre lo que es la templanza o el dominio propio. Vamos a ver cómo Dios nos da ejemplo de ser una persona con dominio propio y de ser una persona tolerante. Romanos capítulo 9, versículo 22. Y que, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción. Aquí que vemos que Dios, ¿cómo es? Paciente. Si nosotros miramos cómo comienza este versículo, dice, ¿y qué? Porque con seguridad le estaban haciéndole reclamos, y bueno, Señor, ¿y usted por qué no acaba con esa gente? ¿Por qué no acaba con aquellos? Muchas veces nosotros oraríamos de que, Señor, caiga fuego sobre los malos, destruyelos ahora. Y no, Dios Dios dice, no, acuérdese que usted también era de esos. ¿O no? ¿O de dónde nos sacó el Señor? De ningún, Él nos sacó de la basura. Sino que cómo es de fácil uno olvidar de dónde el Señor lo sacó, ¿no? Cómo es de fácil, por ejemplo, una persona que nació en un estrato bajo, cuando Dios lo bendice y tiene dinero, olvidarse de dónde salió. E incluso ni siquiera querer volver a donde nació y despreciar a las personas que viven en ese medio y se olvidan de dónde lo sacó el Señor. Jesús también tuvo que confrontar a Pedro porque Pedro vivía criticando a Juan. Y el Señor también le dijo, ¿y qué si yo quiero que Él vea cuando yo vuelva? ¿Y cuántas actitudes tenemos que cambiar? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho reclamos y Dios nos ha tenido que decir, ¿y qué? Cuando ¿sabe qué significa ¿y qué? ¿A usted qué le interesa? ¿Y qué? Si Dios quiso. ¿Por qué se pone bravo? Cambia esa actitud. Cuando cambia esa actitud, Dios te bendice. Mira, hermanos, hay cosas que nosotros tenemos en nuestro corazón que nosotros las aceptamos. Cuando yo estaba estudiando esto ayer, el Señor me decía, hay cosas que tú tienes que sacar del corazón porque a veces tú andas resentido contra la guerrilla de los paramilitares por los asesinos que fueron. ¿Cuántos de nosotros no andan ofendidos con un presidente que porque fue mal presidente? Pregúntese eso. Es que ese no sé qué, ese robó, ese es un asesino, ese es tal. Hermano, mire su corazón, porque usted sin darse cuenta lleva ahí un resentimiento guardadito. Y ese resentimiento lo puede llevar a usted al infierno, porque usted jamás va a decir, Señor, perdóname, porque yo le deseo la muerte a los paramilitares, yo le deseo la muerte a los guerrilleros, yo le deseo la muerte a los ladrones y a los asesinos. Eso no es un pensamiento de Dios. Porque si Dios no nos hubiera transformado a nosotros, con seguridad nosotros seríamos uno de ellos. Y yo dije, no, sí, tiene razón, Señor, la verdad, hay veces uno se carga tanto. Por ejemplo, uno mira a los de ISIS, ¿sí o no? Lo que hacen matando cristianos, y uno quisiera que ojalá fueran y los bombardearan y los mataran.
Cuando mataron a al tipo que estaba quitándole la cabeza a los cristianos, ¿se acuerdan? Porque es que se cumple la palabra que el anticristo va a matar, les va a quitar la cabeza, y a todos los que están matando les dicen, a ver, digan que ustedes que Alá es Dios o lo matamos. Y mucha gente dice que no. Los 200 niños que mataron hace poco, si vieron esas noticias, todos los mataron fue porque ellos eran cristianos. Y cuando lo mataron yo me alegré. Y el Señor me dijo, ¿por qué te alegras? Se alegra porque uno va para el infierno. El diablo se alegra cada vez que uno se va para el infierno. A nosotros nos debiera doler. Y por eso cuando un asesino recibe a Jesús, hacen fiesta en el cielo. Cuando un asesino recibe a Jesús y es transformado en el cielo, hacen fiesta. ¿Y los del mundo qué piensan? No, ¿cómo así? Que este mató 250 niños y ahora es cristiano. No puede ser cierto. ¿Sí o no que uno piensa así? Pero eso es que nos está mostrando el verdadero corazón de nosotros. O sea que el corazón de nosotros no es tan bueno como nosotros pensábamos que era, a pesar de que venimos a la iglesia. Entonces tenemos que arrancar todas esas cosas y recordar, ellos no son nuestros enemigos, sino piensen los demonios que tienen todos ellos. Miren, ya es suficiente con que ellos estén en el infierno como para uno alegrarse. Según de Timoteo capítulo 2, versículo 7, dice, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por lo tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Y el 11 dice, palabra fiel es esta. Pablo está diciendo, mire, a mí me han metido para eso, que es lo que no me ha pasado y todo, pero yo todo... Mire, Pablo fundaba iglesias, ponía un pastor, y cuando se iba y decía que iba a visitar la iglesia, el pastor decía, acá no venga. Y la iglesia la había fundado él. Y Pablo era tan respetuoso que él decía, listo, yo no voy. Yo solamente estoy fundando iglesias, él es ya el pastor, listo, ya quédese con eso, no hay ningún problema. Nosotros soportamos para la salvación de las personas, ¿cierto que no? Porque no tenemos dominio propio, o sea, enojarse para dañar a otras personas es casi diabólico. Cuando una persona es así, pues es porque no ama a Dios, no ama al prójimo. Mira, ¿cuántas personas no les interesa dañar una iglesia con su lengua? ¿Cuántos siervos de Dios sacan familias enteras porque están bravos? Yo estoy bravo, no, aguante. Aguante por amor a los escogidos. Usted por amor tiene que aguantar muchísimas cosas, porque la Biblia dice que el amor que todo lo soporta. Una persona que no le interesa la obra de Dios, eso le da igual. Pelear con el que sea, sacar al que sea a la iglesia, y no, la idea es que Dios dice que las ovejas son de Él y nosotros tenemos que responder por ellas. Si Dios nos las entregó, pónganse a pensar, el trabajo tan impresionante que es traer ovejas a la iglesia. Porque no crean que ustedes están aquí de una manera fácil, ¿cierto? Eso ha sido un trabajo de muchísimos años, décadas, una década para que estén acá, una década en que hay que tener como una sutileza para tratarlos, para llevarlos y todo, porque cada persona es un mundo diferente, cada persona tiene un genio diferente, cada persona tiene problemas diferentes, gustos diferentes, y eso es tremendo. Para entonces estar sacándolos porque me enojaron, no, es que no sabe que para afuera vaya si no voy para la iglesia, no. Primero que uno no puede sacar a una persona de la iglesia a menos que esa persona sea un problema para todos los de la iglesia.
Pero si la persona tiene sus problemas personales, no se puede sacar, porque Jesús dijo claramente que al que a él viene no lo echa fuera. O sea, uno en un hospital no puede estar sacando la gente que uno dice, no, este no tiene arreglo, sacámoslo a la calle para que se muera a la calle. No, hay que tenerlo ahí, así no se salve, hay que recibirlo en la iglesia hasta el último día, a ver. Pero ya si la persona es un problema para la iglesia, ya sí pues toca decirle, si mejor, por acá no vuelva, busque otra iglesia, porque esto es un problema. Pero uno no puede estar sacándolo ni formando problemas por cosas. Por eso el Señor, cuando Él quiere que las personas que sirven en la iglesia, Él trata de buscar personas maduras espiritualmente. Desgraciadamente las personas maduras espiritualmente pues están muy ocupadas y no tienen tiempo para estar en la iglesia. Entonces toca darle oportunidad a todo el mundo que no sea maduro, entonces por eso se presentan tantas cosas. Ustedes van a ver que en las iglesias, por ejemplo, los servidores son cambiados constantemente. Y no es porque hayan pecado, porque como la gente se dice, como lo sacaron, no, que a veces las personas no tienen la madurez para tener responsabilidad de lo que Dios les está pidiendo. Hay veces las personas, sus problemas son más grandes que su amor al servicio, o sus ocupaciones son mayores que el amor al servicio a Dios. Eso no los va a mandar para el infierno, en nada de esas cosas. ¿Pero por qué? Porque todavía no han madurado. Pero algún día van a madurar. Y algún día van a servirle al Señor. Entonces, cuando comiencen a servirle de esa manera, entonces comienzan a ganar recompensas para el Señor. Lo que pasa es que el tiempo es muy difícil y uno no puede estar esperando a ver cuándo voy a madurar para servirle a Dios. Porque uno puede llegar el momento en que llega ya la presencia de Dios y bueno, ¿usted qué hizo por mí? ¿Cierto? Y entonces uno va a entrar al cielo, pero va a ser avergonzado uno. La ventaja que tenemos es que Dios nos va a juzgar a cada uno individualmente. O sea, Dios no va a hacer una reunión de que pase Pepito acá, a ver, ¿cierto? No, sino Él va a estar, Dios es tan grande y tan poderoso que Él está hablando al tiempo con todos. Nadie tiene tiempo de estar mirando al de al lado que le están diciendo, porque uno está ahí postrado diciéndole, Señor, sí, perdóneme. Yo fui muérgano, yo fui perezoso, yo fui responsable, yo te cambié por esto, te cambié por aquello. Y Dios le va a decir, siga, de todas maneras, ¿cierto? Porque dice la palabra de Dios que muchos van a ser salvos así como por el fuego, pero que no van a recibir recompensas. Entonces van a estar en el cielo, y gloria a Dios porque están en el cielo, pero no van a tener esos beneficios que Dios tiene preparados a las personas que les sirven. Amén. Por eso yo los animo, hay que servirle al Señor. Y ante todo, hay que ser tolerantes. Una cosa es ser tolerante, otra cosa es ser alcahuete. ¿Cierto? Hay que tener tolerancia, pero incluso con los del mundo hay que tener tolerancia, pero en la distancia. Usted no puede andar con los del mundo para arriba y para abajo con él como si todo normal. No, usted lo tolera, puede ser su familiar, su amigo, alguien con el que trabaja, pero no es una persona con la que usted tiene coinonía para andar de compinche para arriba y para abajo, porque eso es pecado. Eso no te va a dejar crecer. Y entonces no se le haga raro porque tú peleas con ellos, porque peleas con la gente, y por qué hablas como ellos, porque ellos lo están absorbiendo a uno totalmente. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 18 dice la palabra de Dios: criados o empleados, estad sujetos con todos respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Yo no estoy diciendo, no, tenga dominio propio, si su jefe no lo trata bien, no importa, aguántelo. ¿Cuánta gente se ha quedado sin empleo por dárselas de digno? Me gritó, renuncio, lleva 5 años buscando empleo. No, aguante. Quien posee este valor es una persona respetuosa, primero que todo, paciente,
comprensivo, amable, amistoso y sereno. Pero el que carece de esto es irrespetuoso, impulsivo, irascible, intransigente, arrogante, egoísta, agresivo, violento, desconsiderado e insensible. Miren las características. Generalmente estas últimas características son las del mundo. Nosotros como cristianos tenemos que cambiar. Dice la palabra de Dios en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 24: porque el siervo del Señor no debe ser peleador, sino amable para con todos, apto para enseñar y ¿qué? Y sufrido. Requisitos para ser siervo del Señor: no peleador. Nosotros no podemos, un siervo no puede estar peleando con la gente, insultándose con la gente, empujándose, amenazando. No, porque eso ahí está mostrando la condición de nuestro corazón. ¿Cuántas veces nosotros no somos probados en la calle, en todo lado? ¿Cuántos cristianos no se rajan? Nomás si uno va manejando, a uno lo van a insultar, le van a decir de todo. Usted en lugar de ponerse bravo, usted ríe y dígale: el Señor te bendiga. Porque a usted le van a decir un cerdo, pero si usted se baja y baja la cruceta y todo, y entonces ¿qué va a hacer? Entonces, ¿qué no? Ahí está mostrando que usted de cristiano no tiene nada. Se está rajando. ¿No? Como le digo, solamente por eso Dios está diciendo, tenga mucho cuidado con eso. Y lógicamente el diablo le va a colocar a usted argumentos. Se va a dejar irrespetar, se va a dejar quitar esto. No, vamos a la palabra. Porque estas son unas épocas muy difíciles donde el diablo está usando esas cosas para matar a las personas. Hay un dicho que dice: más vale aquí corrió que aquí quedó, ¿cierto? La palabra de Dios dice: más vale un perro vivo que un león muerto. Y si el Dios mismo lo dice, en su palabra dice: te van a quitar eso, sí, da tu camisa y listo, no se ponga a pelear. Ahora, pues si puede evitar, sí, si es inteligente, hágalo. Pero mire, mucha gente, ¿cuánta gente no han matado por ir a recuperar un celular? A mí me viene una persona con un revólver y todo: hermanito, ¿qué quiere? Tome, el Señor te bendiga, tome, le decimos esto para almuerzo, el Señor te ama y tal. Yo no me voy a poner a forcejear con él y a pelear con él, porque eso no es lo que dice la Biblia. Y es más, usted puede decirle, dígale: vean, hermano, ¿sabe qué? Mire, para que Dios no le tenga en cuenta ese pecado, le regalo esto para que no le lo robe. Y eso con seguridad deja impactado a cualquier persona. Vamos a mirar en Proverbios capítulo 12, versículo 16. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Hay personas que se enojan y eso ya de una... golpean las puertas, tumban todo, rompen un vidrio, echan un abuelazo, alguna cosa, ¿cierto? Echan su vainazo y tal, porque es rápido, se explotan rápidamente sin ni siquiera analizar las circunstancias, sino lo que reciben del diablo. El diablo es el que lo impulsa a volverse uno así. Pero él dice que más el que no hace caso de la injuria es un prudente. El prudente uno lo hace a uno sabio. Ser prudente es una persona sabia. Proverbios capítulo 15, 18, ahí adelante. Mire porque el Señor habla tanto de esto. Dice: el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. En Proverbios capítulo 21, versículo 10, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Dios le está diciendo: mire, es mejor que usted viva solo que con una mujer que se la pase peleando. Porque eso es tremendo, eso, la cantaleta. Yo sé que a las mujeres no les gusta eso, y a los hombres ahorita todos están con una sonrisa así. Porque nosotros sabemos que eso es verdad. Una mujer peleadora, eso es terrible. La Biblia dice que es una gotera constante. O sea, es para volverse uno loco, ¿cierto? No, prefiere: venga, déme una cachetada, pero cállese.
Que es mejor estar uno solo con una mujer que iba a pelear y pelea y pelea y pelea y alega y pelea y pelea y pelea. Eso es terrible, eso es una maldición. O sea, tener una mujer así es una maldición. Eso es para decirle, Señor, que debo pedir perdón yo. ¿Qué hice? En el capítulo 22 de Proverbios, versículo 24. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazos para tu alma. El andar con personas peleadoras, uno se vuelve así. Pero usted puede ser muy tranquilo y todo, pero usted se comienza a acompañar con una persona, incluso usted se casa con una persona peleadora, usted ya no es el tranquilo de antes. De pronto usted es tranquilo en la calle, pero en la casa por obligación se vuelve usted terrible, porque ahí está, se prendieron las mañas a estar a la defensiva, eso es muy horrible, estar uno peleando por todo. Entonces la Biblia dice, no te entremetas. Entonces cuando usted ve que una persona es, pero la gente peleadora, nadie quiere estar con ellos, la gente peleadora es cansona. ¿A quién le gusta andar con una persona que es peleadora, que lo meta uno en problemas? A uno le gusta andar es con gente tranquila, gente amable, gente que aguante, gente que no le hace caso a las cosas, listo, pero no, nosotros no tenemos que estar por qué peleando. Entonces, como verán, la templanza es eso, el dominio propio, el autocontrol. Y eso es bastante difícil, yo lo reconozco. Porque el que diga que no se enoja es un mentiroso, ¿no? El asunto es enojarse, pero no mantener el enojo hasta el otro día, dice la palabra de Dios. Pero lógicamente uno se enoja, hay personas que lo enojan, ¿cierto? Y ahora vamos a mirar este otro, porque la gente perdió la libertad. Dios nos quiere en libertad, no en esclavitud. ¿Cuántos saben eso? En Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Nosotros no tenemos de tener miedo de nada, porque Dios tiene el control de nuestras vidas. Mire, Dios siempre extiende su mano a último momento, porque es que Dios también quiere que, como prueba nuestra fe. Mire, cuando uno es una persona de fe, generalmente Dios da las cosas muy rápidas, pero cuando la persona no tiene mucha fe, Dios espera. Y Dios espera que esta persona, porque Él quiere ver a esta persona que tanto confía. Dios quiere que tengamos esa fe de los niños, porque el Señor dice que seamos como los niños, no así irresponsables, no así lochos y perezosos, sino en esa confianza. Mire, un niño sabe que va a almorzar como sea. Usted no ve a un niño preocupado a las 10 de la mañana, mami, ¿si van a hacer almuerzo hoy? O alguno le está preguntando, papá, ¿usted va para el diario? Él a las 12:30, mami, tengo hambre. Y se sienta allá con las tenedores. Esa es la fe. Él no está preguntando y lo recibe. Por eso la Biblia dice que cuando él no duda. Y si no hay nada en la casa, la mamá le dice, vámonos para el restaurante. Y si no hay plata para el restaurante, vámonos de visita. Claro, hermanos, hay que hacer eso. Cuando yo no tenía dinero, que yo estaba recién casado, yo le decía a mi esposa, bueno, hoy a quién le vamos a dar el privilegio que nos bendiga. Y lógicamente es un privilegio uno poder bendecir a otra persona, hermanos, es un privilegio. Usted nunca lo vea como que usted da, o sea, que como si usted está haciendo un favor, sino no, qué bueno que Dios me va a bendecir, porque la palabra de Dios en eso es muy clara. La Biblia dice que el que le da al pobre a Dios, le presta. Y Dios paga muy bien. Entonces Dios quiere que tengamos esa fe y que se nos quite todo miedo, ese miedo de quedarse solo, entonces buscar con los del mundo, miedo de no conseguir empleo, entonces meterse lo primero que aparezca, así lo mande para el infierno. No, todo con calma. Ya les he dicho, hay personas que no trabajan y están viviendo mejor. Vivían mejor cuando no trabajaban que cuando estaban trabajando, porque es que Dios muestra sus misericordias con eso. No hay que desesperarse, siempre el Señor a último momento, hay que crecer en fe. En Gálatas capítulo 5:1 dice la palabra de Dios, estad pues firmes en la libertad
con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Entonces el Señor está diciendo, esté en libertad y no estar otra vez en el yugo de la esclavitud. Mire, el temor lo lleva a uno al pecado. Y ahora, no dejar que el pecado nos vuelva otra vez a aprisionar. Porque cuando uno un pecado lo coge, uno se vuelve esclavo de ese pecado. Cuando uno se vuelve esclavo de la carne, entonces esclavo de la carne es cuando uno se somete al Espíritu, uno se vuelve siervo del Espíritu, que es lo mismo. La palabra siervo y esclavo significa exactamente igual. Si lo que toca decir siervo del Espíritu, porque si uno dice esclavo del Espíritu, no falta el orgulloso, ¿cómo así? Yo no soy esclavo de nadie. No, sí, nosotros en realidad somos esclavos del Señor. Pero ya, es más, ahora ni siquiera el Señor dice que somos esclavos ni siervos. Él dice que ahora somos sus amigos. Él dice, ya no te llamaré más siervo, ahora te llamaré amigo. Porque el siervo no sabe la voluntad de su Señor. O sea, el empleado no sabe los planes que el jefe tiene en la empresa. El amigo sí. Entonces nosotros ya somos amigos de Dios, Él nos muestra todo. Por eso es que Dios le muestra a uno todo lo que va a pasar en la tierra, las cosas de otras personas, de tu vida, todo, porque ya somos amigos de Él. Juan capítulo 8, versículo 30. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Señor os libertare, seréis verdaderamente libres. El Señor en esta porción de la palabra le aclara a uno, le dice, mire, mientras haya pecado en su vida, las posibilidades de que entre al cielo son pocas. O sea, sí, está en la iglesia, está yendo, pero hay que limpiarnos del pecado. Porque Él dice que no queda para siempre. Así que estamos en la casa del Señor. Una persona que anda en pecado generalmente tiende a salirse de la iglesia. Porque cuando va a la iglesia, la palabra lo confronta. A mirar ahora también en 2 Corintios 3:17. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Sí, si ustedes observan aquí el Señor está mostrando una vez un versículo más que muestra la unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ojalá subrayenlo, porque ahí está diciendo, el Señor es el Espíritu. Por eso Jesús también se le llama Padre Eterno, porque es que los tres son uno. Entonces, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Si una persona está llena del Espíritu Santo, tiene libertad para adorar a Dios, tiene libertad para servirle, tiene libertad para dejar el pecado, tiene libertad para una cantidad de cosas. ¿Amén? Cuando una persona no tiene libertad, entonces se vuelve cobarde, inservible, conformista, corto de espíritu, inseguro y temeroso. Miren las características cuando una persona no anda en libertad. ¿Cuántas personas no tienen libertad, por ejemplo, de hablar el evangelio en la calle a alguien? Póngase a pensar, si a usted lo pasan a dar aquí una palabra y usted le da miedo, tú no tienes libertad. Debes de tener libertad. No le están diciendo de una predica de una hora, a ver, de una palabrita y diga algo. ¿Cuántas personas por miedo no pasan a dar un testimonio de lo que Dios hizo en la vida de ellos? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Para eso es que Dios nos quiere libres, para ser siervos. Dios nos quiere libres para servirles, no para hacer lo que queremos. Ahora, el ser libre no nos hace independientes. Amén. O sea, pero no somos autónomos, nosotros dependemos de Dios totalmente. Libres pero no independientes. Cuando nosotros estamos en libertad, miren las características de una persona en libertad. Responsables. Son personas responsables, personas que usted les confía algo y lo cumplen. Llueve, truena, relampaguee, como sea, lo que se comprometen, lo hacen. Eso lo hace una persona responsable.
Segundo, son valientes, son dignos, son francos y son espontáneos. Eso lo hace una persona cuando una persona es libre. Ahora vamos a mirar otros de los valores, que es la solidaridad. Este valor es bueno porque nos hace sentir a nosotros mejor, nos hace sentir bien. El ayudar a una persona, ¿cómo se siente usted cuando ayuda a una persona? Bien. Por eso es que Dios es tan bueno, Él se siente bien amando y ayudándonos. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Él. Nos hace que seamos leales, generosos y fraternales. Primero que todo, que entendamos que la razón de nuestro existir no es para exigir, sino para dar. ¿Dios ama a quién? Hay veces nosotros solamente exigimos. Pregúntese, ¿yo voy a la iglesia solo a pedir? ¿O yo qué doy? Mire que el Padre dio a su Hijo, o sea, Dios comenzó dándonos. Proverbios 28, 27. Dice la palabra de Dios: el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. En la versión original dice: mas el que se niega a ayudarlos tendrá muchas maldiciones. El negarse a ayudar a una persona en necesidad trae maldiciones sobre las personas. Entonces, cuando alguien le pide ayuda, antes de usted decir no, piénselo. Y sobre todo si tiene, si puede, ¿cierto? En 2 Corintios, capítulo 9, versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y como está escrito, repartió y dio a los pobres, y su justicia permanece para siempre. Le da semilla al que siembra y para el que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que todos estéis enriquecidos en todo para liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. Entonces Dios nos da pan y semilla. Dios nos da pan para comer y semilla para sembrar. La semilla es el diezmo, la semilla es ayudar a otra persona, la limosna. No ser cerrados, porque es que cuando uno es así, mire, el tacaño nunca prospera, hermano. El Dios prospera a los dadores alegres. Esos los tacaños ahí viven a trancas y a mochas siempre. El diablo los roba muy rápidamente. Dios ama al dador alegre. Una persona entre más da, Dios más lo bendice. El que piensa que no le alcanza, porque hay gente que piensa que no, es que a mí no me alcanza, es mentiras del diablo. No, délo. Verá que el Señor lo bendice mucho. La falta de solidaridad, miren cómo nos hace primero que todo negligentes, nos hacen egoístas, codiciosos, mezquinos, son indiferentes, no les interesa las necesidades, y apáticos. ¿Qué es una persona apática? Que es una persona que no quiere ayudar, no quiere, o sea, como que no cree en la causa. Eso es una persona apática. Vamos a mirar ahora este otro valor, que es la bondad. La bondad es un fruto del Espíritu Santo. La bondad nos hace accesibles, amables, auténticos, fuertes en las convicciones, nos hace perdonadores, generosos y alegres. Y cuando falta la bondad, entonces esto produce que una persona se vuelva maldadosa, desconfiada, maliciosa, rencorosa y vengativa, y amargada, y fuera de eso son crueles y cogen conductas criminales. O sea que la falta de la bondad lo puede llevar uno a cosas terribles. Vamos a mirar en Efesios capítulo 4, versículo 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a los otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Proverbios capítulo 20, versículo 6. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará?
¿sí? Entonces, la otra versión dice, pero hombre en que se pueda confiar, ¿quién lo hallará? Y dice, muchos hombres proclaman cada uno ser grandes amigos, pero hombre en que se pueda confiar, ¿quién lo hallará? En Romanos capítulo 15, versículo 14, Dios nos habla que nosotros tenemos que incluso tener mucha bondad cuando se trata de amonestar a los demás. Dice, pero estoy seguro que vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad y llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Requisito para poder amonestar al otro: estar lleno de bondad y lleno de conocimiento. Si no tiene, eso uno la va a embarrar. Por eso incluso la palabra de Dios dice que solamente las personas maduras espirituales pueden corregir a otros. Si una persona no es madura espiritualmente, no se ponga a corregir a otros. Hay cristianos que se ponen a tratar de arreglar a otros. Y el otro le va a decir, mira, váyase, arregle primero los problemas con su familia y después venga y me da mis consejos para arreglar el mío. No, como dice la palabra de Dios, quítate primero la viga en el ojo y luego quítala de los demás, porque hay personas que les gusta arreglarle a uno la vida, todo, ¿no? Eso le viene aconsejando a uno todo en la vida, uno todo, no, tienen que ser personas que sean maduras, que conozcan, que sean guiadas por el Señor. Si tu matrimonio es un desastre, ¿usted cómo le va a dar consejos a otro? Si usted es una persona que hace malos negocios y vive más endeudado, ¿cómo va a aconsejar a otro para colocar un negocio? ¿Cierto? Entonces es puro sentido común. Entonces por eso la Biblia dice que la bondad es algo muy importante, hay que saber amonestar. Y el último es el amor. Ustedes ya saben, en 1 Corintios capítulo 13, que ahí dice cómo es el amor. Lo contrario al amor, que dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 13, versículo 1, dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas, o sea, así oremos en lenguas, el orar en lenguas no nos hace que andemos llenos de amor. Dice, si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, tilín, tilín y nada de paletas, en otras palabras. O sea, puede usted orar en lenguas, pero no caminar el amor de Dios, está grave. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y todo el conocimiento, y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Una persona puede tener incluso los dones del Espíritu, orar por los enfermos, ser sanado, ser profeta, lo que sea, y no tener el amor de Dios, eso no sirve. La Biblia dice que Él no es nada. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. No es solamente con dar, si uno no hace con amor, eso no sirve para nada. Incluso aquí el Señor le habla a las personas que piensan que no se pueden cremar, que porque es pecado, porque hay una doctrina de que si usted lo creman, que lo queman cuando se muere, que eso es pecado. Aquí dice lo contrario, miren lo que dice acá. Y si entregare mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. O sea que este versículo está diciendo que los que piensan esa doctrina están erróneos. Porque entonces a los cristianos que quemaron, ¿qué? Entonces ellos no van a ser salvos. ¿O a Dios le queda grande resucitar a una persona que quemaron? No. Entonces, ¿cómo es el amor? El amor es sufrido. A nosotros no nos gusta sufrir. Entonces no caminamos en amor. No nos gusta ni madurar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué clase de amor es eso? Es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Entonces, ¿por qué a veces nosotros no somos así? Porque somos bebés espirituales. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por el espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor.
Y mire que el Señor incluso habla eso antes de que la gente comience a orar en lenguas, porque si usted mira en el capítulo 14 está hablando sobre cómo orar en lenguas. Dios lo que le está diciendo es que mire, los dones espirituales son importantes, pero es más importante el amor. ¿De qué le sirve a una persona tener talentos, tener dones y ni siquiera le habla a nadie el evangelio? Pues ¿de qué le sirve uno venir aquí a la iglesia, hacer una cantidad de actividades para mostrarse si no invita a nadie de la calle a la iglesia? Y pregúntese, ¿cuál fue el último evangelizador? Eso le va a mostrar la condición de que en realidad uno no está caminando en amor, porque es muy fácil uno engañarse haciendo la obra de Dios o cosas secundarias, y lo más importante es ganar almas, porque ¿para qué nos preparamos para talentos especiales si no hay a quien? ¿Para qué quiere uno estudiar tanta Biblia si no le va a hablar a nadie la Biblia? Dios le da las cosas para que nosotros las demos a los demás, amén, para que nosotros hagamos la obra que es lo que Dios nos ha mandado.